Y al llegar al llano nos empezaron a tirar. Estaban en el Jaramúa de abajo. Yo no he sentido miedo en ningún momento, porque si sigo miedo, huyo. El instinto de conservación de uno pues sería huir. Ahora viene lo trágico. Al subir al monte nos recibían a tiros. Nadie nos dijo dónde estaba el enemigo, pero por donde te sirvan, sabes de dónde vienen. A la que da, eso no lo sientes. No lo sientes de oído. Llegamos allá. Empezaron a tirar los tiros. Todos al suelo. Nos pusimos en el suelo, todos así, de cara a donde venía, y abajo estaba la carretera que bajaba del Alto a El Goibar. Ahora voy a contar lo más íntimo. El primero que cayó fue en Sortieta, estaba arriba, estaba ahí Veraza, 44 años, con toda la dentadura de oro, porque había venido de Cuba. Tenía toda la dentadura. Es el detalle también que os digo, la dentadura de oro. Los militares y falangistas a los muertos jamás creo que los darían con esto como en el Gelorcoleza, a ver si tenían oro. Los moros sí. Vamos a seguir. Ese cayó el primero. Luego, no sé quién caería el segundo. Pero lo que sí recuerdo es, me perdonáis aquí, que ya personalmente lo que me ocurrió y las palabras que pronuncié. A Recuecha estábamos pegando así, codo con codo, y me dijo, José Mari, vete un poco más allá. Al de unos minutos o segundos, no sé, le pegó uno esto en la cabeza, le salió a borbotones la masa encefálica, me hundió a mí la mano izquierda, porque estábamos pegando, que aquí duró entre esto días, qué asco, ¿no? Días la masa encefálica. Al de un tiempo, segundos o minutos, me pegaron a mí un tiro. Entró por el hombro y salió a la espalda al lado de la columna. Y los que estaban atrás, la Razábal, el Arreaga y Arruti, dijeron después que yo había dicho cuando me pegaron la primera, que dije, viva la Virgen de Begoña y Gora Euskadi Escatuta. Y me incorporé. Entonces me pegaron otra en el muslo derecho. Caí. Y los que estaban detrás me dijo, José Mari, si puedes andar, tira para atrás, sal para atrás y baja. Y yo me levanté en el calor ese, te levantas y haces lo que sea. Bajé, pero bajando había un lugar donde dominaban ellos la bajada nuestra al lado de caseríos de estos. Y me di cuenta, porque al bajar, andando, delante de mí, una ametralladora pegó en el suelo y levantó. En el mes de septiembre, pues hierba seca, y dije, José Mari, si llegas a dar un paso antes. Bueno, de allí salí a la carretera y a la derecha estaban
una escuela de barriada, en el alto una escolita había. Y digo escolita porque yo llegué allá, había 2 chicos y me sentaron en la mesa, una mesita pequeña de la escuela. No tenía nada para beber, yo les pedí agua, no hay, pero yo vi que había 1 o 2 cajas de González de Díaz, el coñac. Me abrieron una botella, me pusieron así, agua, con 16 años, me bebí y quedó, no sé si más o menos de la mitad de coñac. Sí. Y me pusieron allá, yo, como si fuera agua. Si bebiendo agua, mejor que el coñac. Yo bebí. Pero lo que sí, recuerdo que miré, no sé si era más o menos de la media a la mitad. El resto Yo había con 16 años nunca. Yo no sé, Y aparte- porque yo de allí, no sé cómo bajé a Marquina. Ah, no, ¿perdiste ese conocimiento? No, de alguna vez algún coche o alguien me tuvo que bajar del alto donde me curaron, Caray. porque allí me curaron y me vendaron.